¿Qué tal? Buenos días. La muerte del opositor ruso Alexei Navalny en la prisión donde le recluyó el régimen de Vladimir Putin deja el camino libre para la reelección por 6 años más y por añadidura le da manos libres para continuar la guerra que inició con la invasión de Ucrania. Nadie parece dispuesto a tomar el testigo de una oposición desarbolada por Putin en un país donde la disidencia se paga con la libertad o con la vida. Vamos a intentar identificar quién tiene una responsabilidad directa, difícil, porque naturalmente para eso dependemos de la información que Rusia nos quiera dar. Los investigadores rusos dicen ahora que no entregarán el cuerpo de Navalny al menos hasta dentro de 2 semanas para poder hacerle un examen químico supervisado por las propias autoridades rusas. Un ejemplo más del oscurantismo que envuelve la muerte del opositor en una remota cárcel en el Ártico. Su desaparición se produce poco antes de las elecciones rusas en las que Putin se va a presentar prácticamente sin rival y cuando se van a cumplir 2 años de la invasión de Ucrania que inició la guerra. Occidente está convencida de que la muerte de Navalny es responsabilidad de Putin. Y sin nadie que le tosa, el presidente Putin se puede permitir la enorme pérdida de vidas que le está costando la guerra de Ucrania. Su ejército ha recuperado la iniciativa gracias a la falta de recursos de los ucranianos que escatiman la munición frente al enemigo. Es el interior de Avdiivka tras ser ocupada por el ejército ruso. Todo ha quedado destruido. Hemos estado viviendo en sótanos, no vivimos en apartamentos, sino en sótanos. Nuestro apartamento ha sido destruido. Antes de ayer nos asomamos por las escaleras, vimos soldados caminando, pero no sabíamos cuáles. Pero luego vi una cinta roja, pensé, debe ser Rusia, comenta esta mujer. Rusia continúa atacando los sistemas de defensa aérea ucranianos, también estaciones eléctricas, además de interceptar varios drones y cohetes lanzados por Kiev. El ejército de Ucrania, tras su retirada de Avdiivka, está tomando nuevas posiciones defensivas en el este y repeliendo los intentos rusos de desarrollar una ofensiva. Nos retiramos a posiciones preparadas para que podamos aumentar nuestro potencial defensivo allí. Cuanto mejor fortifiquemos, más trincheras y refugios preparemos, más ahorradores podremos ser en nuestras tareas en el campo de batalla, dice el vicecomandante de la Tercera Brigada de Asalto. No teníamos suficiente gente, no teníamos suficientes proyectiles, no teníamos suficientes posibilidades para devolverlos. Si hubiéramos tenido una gran cantidad o al menos una buena cantidad de proyectiles, podríamos haber detenido el enemigo. Pero desafortunadamente no lo teníamos, apunta el comandante de la batería del control de la artillería. Mientras Zelensky visita el sector noroeste de la línea del frente. Es un honor para mí estar aquí hoy, verlos, saludarlos, expresarles mi gratitud en nombre de todos los ucranianos y de toda Ucrania por el trabajo que hacen a diario por defender nuestro país, nuestra familia, su independencia y soberanía. Gloria a Ucrania, dice el presidente. Zelensky insiste en que los retrasos en la llegada de las ayudas hace que Rusia avance en la línea del frente. Para ayudar en la guerra frente a Rusia, Canadá ha donado a Ucrania más de 800 drones como este. El ministro de Defensa canadiense ha valorado estos sistemas aéreos no tripulados en más de 95 millones de dólares. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes de su país para desbloquear cuanto antes la financiación para la guerra de Ucrania, algo a lo que se oponen los republicanos. Bueno, esta situación enlaza con otro misterioso asunto en el escenario de nuestro país. Esa persona que han visto fue asesinada a tiros el pasado 13 de febrero en la entrada de una urbanización en Alicante. Su nombre es Maxim Kuzminov. Hoy se ha sabido que es un piloto ruso que desertó el pasado agosto para entregarse al ejército ucraniano. En Rusia, Kuzminov fue acusado de traición. En España, la investigación por su muerte continúa abierta. Y en el interior de su país, Putin tiene el camino expedito para la reelección tras la muerte del único opositor que le inquietaba realmente. La Unión Europea asegura que habrá sanciones contra los responsables de la muerte de Alexei Navalny, mientras su viuda señala directamente al Kremlin. Yulia Navalnaya coge el testigo y se postula para liderar la oposición a Putin.
El presidente ruso mató a este hombre, dice la viuda de Alexei Navalny. Su familia sigue reclamando su cadáver, pero las autoridades rusas aseguran que necesitan 14 días más para un examen químico. La investigación médico-forense aún no ha terminado. La causa exacta de la muerte aún no ha sido revelada, ha asegurado el embajador ruso ante la ONU. También ha criticado que el mundo occidental culpara al Kremlin solo 15 minutos después de confirmarse la muerte de Navalny. La Unión Europea estudia sanciones. He pedido que su muerte sea aclarada por Rusia cuanto antes y también de forma creíble. Vamos a volver a revisar la lista de nuestras sanciones. Vamos a intentar identificar quién tiene una responsabilidad directa. Mientras Yulia Navalnaya sigue con su ronda de encuentros, esta vez con el presidente del Consejo de la Unión Europea, y también sigue recibiendo apoyos. Mucha gente dice que hemos perdido la esperanza con la pérdida de Navalny, pero creo que tenemos un nuevo sentido de la responsabilidad, dice la cofundadora de Pussy Riot. Alexei Navalny murió tras desplomarse en una prisión ártica el pasado viernes. Por delante tenía una condena de 3 décadas tras años de persecución y un envenenamiento en 2020. Sara Núñez de Prado es profesora de Historia en la Universidad de Rey Juan Carlos, analista de política internacional, autora de Historia de Rusia, de la Unión Soviética a la Federación Rusa. ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Gracias por acompañarnos. La muerte de Navalny denota que el régimen de Putin temía su influencia o se está sobrevalorando la fuerza real de la oposición rusa. A ver, que Putin temía la influencia, sí, pero también es cierto que tenía muy pocas posibilidades reales de hacer algo en las elecciones. Putin tenía garantizado la reelección, por lo tanto, un temor a que pudiera revertir el resultado, algo por el estilo, no, para nada. Yo creo que más bien esto, pues se ha muerto probablemente por causas naturales, por supuesto motivadas por todo lo que lleva detrás, por el envenenamiento, por las posibles torturas, etcétera, etcétera, pero no creo realmente que haya sido una cuestión que la tengamos que ligar al temor de Putin a tener problemas con las elecciones. El nombre de Navalny se une a una siniestra lista donde están también Ana Politkovskaya, Boris Nemtsov, Alexander Litvinenko, Yevgeny Prigozhin. La esperanza de vida disminuye drásticamente entre quienes osan enfrentarse a Putin, ¿no? Sí, eso también es cierto, eso es así, y no son los únicos los que has nombrado también. Efectivamente, los opositores a Putin y los que se atreven a enfrentarse directamente, pues bueno, suelen tener problemas importantes de salud, etcétera, etcétera. Y sin embargo, según Putin son casualidades, pero no puede haber tantas casualidades en esta vida. Y sin embargo, en lugar de pasarle factura, desde aquí parece que incluso le beneficia, su nivel de popularidad parece mantenerse en su país. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de un régimen que tiene muy controlado todo, por supuesto a la oposición, pero también a los medios de comunicación, las posibles corrientes intelectuales incluso, etcétera. Entonces es muy difícil calibrar realmente cuál es el nivel de aceptación o no de Putin, que es lo que pasa, que hay que aceptarlo o entras en problemas. Son aceptaciones en muchos casos y probablemente obligadas. Y lo mismo que el voto. Pero el nivel de aceptación de Putin, a lo mejor si pudiéramos hacer un sondeo libre no sería tan alto tampoco. Claro. El caso es que lleva casi 25 años en el poder, va a lograr renovar por 6. Tiene 6 más, sí. Por 6 más, por lo menos. Sí. Ni las sanciones internacionales ni la enorme cantidad de muertes en su ejército han conseguido desgastarlo. Eso es cierto. No lo ha desgastado, pero sí le crea problemas. Y no sé, si nos vamos, por ejemplo, al tema de Ucrania, tiene que ganar la guerra como sea, si no probablemente sí tendría problemas muy serios. Y las sanciones, pues es que el tema sanciones es muy relativo. Lo que sancionas por un lado entra por otro. Ya. Entonces es muy difícil que las sanciones tengan realmente un efecto positivo, que no le dejamos que nos exporte X cosa, da igual, hay otros mercados que sí lo van a hacer y además a precios competitivos. Es lo mismo que cuando en
En el 2009 se denunció la muerte de Magnitsky, no sé si os acordáis, que luego salieron las famosas ley Magnitsky contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que iba precisamente contra un abogado ruso que había acabado muriendo en prisión también. Tampoco han tenido un efecto real. Se han aplicado, se han intentado aplicar, se han expulsado diplomáticos, pero son efectos muy, muy, muy concretos y no a nivel global. El tema de las sanciones, pues queda, no voy a decir que queda muy bien, pero sí es una manera de demostrar algo, pero con una efectividad muy, muy relativa. Claro. ¿Qué discurso es el que está enarbolando ahora mismo Putin de cara a su electorado, puertas adentro? ¿Una especie de Make Russia Great Again? Más o menos, pero es el discurso de Putin desde el año 2000, no lo olvidemos. Hay que recuperar a Rusia, hay que hacer que Rusia tenga el orgullo que había perdido después de la caída de la Unión Soviética. Es un discurso nacionalista, es un discurso de Rusia primero y los intereses de Rusia por encima de cualquier otro. Es el mismo discurso de Putin desde el año 2000. No ha cambiado en ello. ¿Eso implica anexionar el antiguo imperio soviético, Sara? No quizás todo el antiguo imperio soviético, pero sí aquellos lugares en donde la población es mayoritariamente rusa, lugares en los que, por ejemplo, se ha seguido una política de ayudas, una política de dar pasaportes a los nacionales como si fueran nacionales rusos y, por lo tanto, no olvidemos que el libro blanco de la defensa rusa precisamente lo que dice es que Rusia tiene derecho a defender a todos los nacionales rusos estén donde estén. Si tienen pasaporte ruso los ucranianos o una parte de los ucranianos, es decir, estamos hablando de la parte de la zona este, que es muy prorrusa, tiene derecho, según sus leyes, a intervenir porque defiende a ciudadanos rusos, porque tienen pasaporte ruso, porque las ayudas son rusas, porque ha estado manteniendo económicamente a los grupos allí, etcétera, etcétera. Pero no es el único lugar. Pensar, por ejemplo, que cuando había llegado prácticamente a conquistar la zona del Mar Negro, el gran problema era Transnistria en Moldavia, por ejemplo. O sea, es la política rusa, no nos puede llamar la atención, lo lleva diciendo mucho tiempo, no es nada nuevo. Otra cosa es que Occidente no haya querido interpretarlo, que durante un tiempo dijera que Rusia era el nuevo amigo, que incluso aliado. Se habló de si podía entrar a la OTAN, etcétera, etcétera. Pero el discurso de Putin no ha cambiado. Parece, usted lo sabrá muchísimo mejor que yo y me corregirá si no es así, pero da la sensación de que históricamente el pueblo ruso se abraza a este tipo de liderazgos fuertes o directamente tiránicos. Es que la cultura del pueblo ruso es la que es, no lo olvidemos. Estamos hablando de una cultura que es milenaria, que viene de la época zarista, que luego ha sido la revolución soviética, que después ha habido un momento en el que podía haberse revertido esa cultura, pero es un momento de caos, es un momento de crisis y es un momento en donde el pueblo lo pasa fatal y ahora vuelve otra vez alguien que les saca adelante y que les mejora, por lo menos en teoría, la situación, la calidad de vida y que les hace sentirse orgullosos de ser ellos otra vez. Con lo cual, la cultura esa se mantiene, es ancestral y no se ha podido revertir. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, aunque todo indica que efectivamente hay Putin y todo régimen. Indica que tenemos Putin para años. Para rato, efectivamente. Gracias, Sara, por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y mientras otro conflicto sigue ocupando a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que a instancias de la ONU estudia la legalidad de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Does not diminish the human rights to which we are all entitled. Con la voz quebrada y entre lágrimas, el representante palestino Eylon Visto ha llorado al referirse a los niños fallecidos en Gaza. Ha pedido el fin inmediato de la ocupación, que según Riyad Mansour, su nombre, es ilegal y supone una humillación para el pueblo palestino. Todo esto mientras Israel lanza un ultimátum a Hamás. El gobierno israelí advierte a los milicianos de que si no ponen en libertad a los rehenes antes del 10 de marzo, invadirá la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, prácticamente el último refugio de los ciudadanos palestinos que se han ido desplazando de toda la franja.
Actualmente en esta zona se cree que hay 1,5 millones de personas. Por otro lado, en las últimas horas Israel ha difundido estas imágenes de Gaza. El ejército asegura que en ellas se ve a la madre y a los hijos de una familia mientras eran trasladados dentro de la franja el 7 de octubre, en su primer día de cautiverio. En el vídeo se puede ver a la madre envuelta en una especie de manta de la que emerge la cabeza de un pequeño llamado Ariel, ambos rodeados de varios terroristas. La presión sobre Israel crece desde todos los bandos, incluidos sus aliados. Todos los países de la Unión Europea, menos Hungría, piden un alto el fuego inmediato en Gaza, mientras Estados Unidos prepara una resolución de la ONU que por primera vez contempla un cese de las hostilidades. Nos da los detalles Carolina Valladares, desde Washington. Después de rechazar la propuesta respaldada por las Naciones Árabes, Estados Unidos presentó hoy una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apoyaría un cese del fuego temporal de Gaza, pero no inmediato, como exigía el borrador de la iniciativa de Argelia. La propuesta de resolución de Estados Unidos, a la cual ha tenido acceso la agencia de noticias AP, pone como condición la liberación de todos los rehenes que fueron tomados de Israel tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Asimismo, requiere que se retiren todas las restricciones para la entrega de asistencia humanitaria. La propuesta de Estados Unidos también tiene exigencias para Israel, pues según el texto, la ofensiva terrestre a gran escala que prepara el gobierno de Netanyahu en la ciudad de Rafah no debe proceder esta ofensiva bajo las circunstancias actuales. Advierte que un desplazamiento adicional de civiles, incluido hacia países vecinos, tendría graves implicaciones para la paz y seguridad de la región. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Otro de los puntos calientes dentro de este conflicto está en la vecina Cisjordania. España ha anunciado que va a imponer sus propias sanciones a los colonos israelíes que cometan actos violentos. El titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, lo ha anunciado desde Bruselas. La medida llega tras los últimos altercados en la zona y el bloqueo ejercido por Hungría para establecer medidas de castigo a nivel comunitario. Álvarez ha explicado que Exteriores ya prepara una primera lista. En cuanto a la sanción, ha detallado que consistirá en la prohibición de entrada al país. Y en el Mar Rojo, Europa mueve ficha en el terreno de la seguridad marítima y da luz verde a Áspides, la misión en la que España no va a participar y que va a contar de momento con 4 fragatas. Tendrá carácter defensivo, estará bajo el mando italiano. Tras este anuncio, los hutíes han advertido a Europa que no juegue con fuego y han reforzado su ofensiva contra Estados Unidos. Un nuevo ataque de los rebeldes ha causado graves daños a 2 barcos estadounidenses en el Golfo de Adén. El portavoz de los hutíes, apoyados por Irán, afirma que los ataques seguirán hasta que Israel suspenda la invasión en Gaza. Y de vuelta a nuestro país, unas imágenes que han llamado la atención, se han hecho virales. Se trata de un robo, más bien un acto de vandalismo en una bodega de Valladolid, en Castrillo de Duero, concretamente, que sufrió este asalto de madrugada. Este es el momento en que una persona encapuchada vaciaba 3 depósitos donde maduraban 60.000 litros de vino. Ahí se han perdido unos 2 millones de euros en botellas de vino. Se trata de un caldo de las marcas Horcajo y Malabrigo, cuyas ventas habían crecido un 15% en el último año. 14 días de protesta llevan ya los agricultores en nuestro país, un paro que se salda, por cierto, con 44 detenidos y 8.500 personas identificadas, 3.500 con multa incluida. Se ha logrado sentarse a hablar con el Ministerio de Agricultura, pero de momento continúan las movilizaciones. Mañana, gran concentración en Madrid. Hasta 500 tractores han iniciado hoy su viaje hasta Madrid. Proceden de varias partes de la península y pretenden llegar este miércoles, cuando está prevista una concentración frente al Ministerio de Agricultura. Y en medio, cierta división entre las organizaciones agrarias y el resto de agricultores. La plataforma 6F, de momento, se ha quedado sin portavoz. Se consiguió, se politizó y Xaime da Pena renuncia como portavoz. Y culpa a las siglas. COAG, UPA y ASAJA mantienen su gran concentración para el próximo lunes 26 de febrero frente a la sede de la Comisión Europea, porque es ese día cuando se reúnen todos los ministros de Agricultura. En que nadie les manipule políticamente y que nadie pretenda utilizar sus justas reivindicaciones, legítimas reivindicaciones,
vamos a comprar a países terceros y las reglas que nosotros tenemos, ellos no las tienen que cumplir. La mayoría de las concentraciones de esta jornada se registran en la cornisa cantábrica, mientras en Canarias el consejero Narváez Quintero defiende que regiones ultraperiféricas como la nuestra sufren mucho más que el resto. Lo que hoy en día está sufriendo Europa, por lo que se manifiestan hoy los agricultores y los ganaderos europeos, ya lo venimos sufriendo nosotros desde hace muchos años. Los tractores se han hecho visibles y lo siguen siendo en lugares como Palma de Mallorca, donde ayer colapsaron el centro de la ciudad. La muerte de un joven en Madrid ayer tras consumir la llamada cocaína rosa alerta sobre las nuevas sustancias que se ponen a disposición de los más jóvenes, que muchas veces ignoran los peligrosos efectos de las drogas que consumen. Cualquier sustancia es susceptible de consumirse como droga. En Tenerife, por ejemplo, acaban de detener a un grupo de jóvenes que traficaba presuntamente con el llamado gas de la risa. Dentro de un momento. A las 11:31 regresamos a Canarias para contarles lo que la Policía Nacional ha encontrado en Tenerife en el primer laboratorio de España de la conocida como droga rosa. Ha ocurrido en el municipio de Arona. Hay 5 detenidos, entre ellos el principal investigado, que fue sorprendido en el mismo laboratorio mientras cocinaba la droga. Los agentes también han arrestado a los responsables de varios clubes canábicos de Arona y Adeje. En los registros se ha intervenido 1,7 kg de rosín y 167 botes de resina, sustancias necesarias para elaborar esta droga. En las últimas horas han sido noticia otros sucesos relacionados con nuevas drogas. Esta que van a ver, por ejemplo, tiene que ver con el llamado gas de la risa, fruto de otra intervención en el intercambiador en Santa Cruz de Tenerife. Fue aprehendido a 5 jóvenes. El gas de la risa es óxido nitroso y puede provocar problemas, desde desmayos a paradas cardiorrespiratorias. Más grave ha sido el suceso de Getafe, en Madrid, con esta droga que van a ver, la llamada cocaína rosa. Posiblemente su consumo, mezclado con una bebida, produjo la muerte de un menor de solo 14 años. Ahora la investigación trata de esclarecer lo ocurrido, sobre todo saber si la ingesta de droga del menor fue voluntaria o no. Nos llama la atención la presencia de estas nuevas drogas entre los consumidores. Hablamos con un experto, Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo, divulgador especializado en drogas del canal Drogopedias en redes sociales. Trabajó en la Agencia Europea de Drogas. Antón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos, Antón. Oye, detrás de nombres inocuos, cocaína rosa, gas de la risa, están sustancias de todo tipo que nadie controla. El cliente, digamos, o quien la consume ni siquiera sabe con qué se está drogando, ¿no? Claro, hablamos de un mercado que se mueve en la ilegalidad en muchos casos, y uno de los problemas de los mercados ilegales es que no hay ningún tipo de regulación ni de control de la pureza, ni de los adulterantes, ni de siquiera cuál es el principio activo de estas sustancias en muchos casos. Claro, permítame la licencia, pero nosotros que miramos incluso si un yogur está caducado o no, quien vaya a consumir una de estas drogas, claro, no sabe ni la cantidad, ni la proporción, no sabe qué sustancia y lo que le puede provocar. Claro, por eso trabajamos mucho en divulgación, en dar información a aquellas personas que hayan decidido que quieren, aun pese a los riesgos, digamos, probar algún tipo de sustancia, pero ni por esas podemos evitar que se produzcan ese tipo de accidentes, porque claramente la información no basta. Es necesario también mucho más conocimiento, mucho más precaución, y de hecho, para las personas deben saber que siempre la forma más segura de acercarse a una sustancia es no consumirla, ¿no? Francamente, pero aún así hay personas que deciden probarlas, y cuando esas personas son muy jóvenes, cuando estas personas consumen sustancias que no están analizadas, que no saben qué pureza tienen, o en muchos casos no sabemos ni qué sustancias son, pues lógicamente se exponen a un riesgo bastante importante en algunos casos. Claro, muchas de ellas parten de compuestos medicinales, ¿verdad? Por ejemplo, de la cocaína rosa veíamos que estaba basada en la ketamina, por ejemplo.
Sí, la cocaína rosa, bueno, la mal llamada cocaína rosa, digamos, porque confunde mucho a la gente, en realidad se conoce como TUSI y es una mezcla fundamentalmente de 3 principios activos, ¿no? Que suelen ser la ketamina, la MDMA, también conocida como éxtasis, y un estimulante que generalmente es cafeína, pero que a veces también puede ser anfetamina. Todo esto mezclado con un colorante rosa. Es una mezcla que viene de Colombia concretamente, se ha puesto de moda en estos últimos años también en España, y bueno, pues es una sustancia que se está viendo bastante en el mundo del ocio, en el mundo de la noche, y cuando se consume en dosis bajas no suele dar muchos problemas, pero es verdad que en este tipo de situaciones, cuando una persona menor de edad consume una dosis más elevada, pues lógicamente tiene un riesgo importante, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿no? Que es un poco donde atacaría más la mayoría de esos principios activos, ¿no? Son estimulantes y pueden hacer daño a lo que es el corazón, producir arritmias, producir taquicardias, producir subidas de tensión, y en dosis altas sobre todo puede ser muy peligroso. ¿Estamos ante un mercado nuevo de sustancias distintas a las drogas tradicionales? Sí, desde hace algunos años estamos viviendo lo que se llama el fenómeno de las NPS, de las New Psychoactive Substances, las sustancias nuevas de síntesis, que básicamente son sustancias muy parecidas a las drogas clásicas, pero con un pequeño cambio en la molécula pasarían a ser drogas legales, digamos, con efectos muy parecidos a las drogas clásicas que conocemos, pero que no están en esa ilegalidad porque al ser nuevas sustancias todavía no han sido identificadas y puestas en control internacional, ¿no? Entonces esto hace que aparezcan nuevas sustancias que se mueven con cierta libertad hasta que son finalmente descubiertas o estudiadas y prohibidas por parte de las autoridades. Pero en este proceso, que se demora unos años, pues se produce mucha venta de estas sustancias, mucho uso, aunque las sustancias concretamente que habéis mencionado en la entradilla no son sustancias, digamos, muy nuevas. El gas de la risa es una sustancia del siglo XVIII, no tiene prácticamente nada, se ha usado mucho en cirugía, los dentistas la siguen utilizando, algunos servicios médicos siguen utilizándola, o bueno, los ingredientes, por ejemplo, del TUSI concretamente son ingredientes todos con mucha historia de uso medicinal. La ketamina es de los años 60 y se utiliza a diario en todos los hospitales del mundo. La MDMA está patentada por la casa farmacéutica Merck en el año 1912. La cafeína pues es natural, muy muy antigua, y la anfetamina igualmente es una sustancia de principios del siglo pasado que se utiliza en medicina todavía a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en particular no son sustancias muy nuevas, pero sí que es verdad que hay otras, como puede ser la mefedrona, como puede ser la MDPV, mal llamada droga caníbal, el alfa-PVP, que son drogas nuevas que utilizan moléculas muy similares a las drogas antiguas, pero cambiándoles un átomo para que sea totalmente legal. Pero son igual de peligrosas, Antón. ¿Tienen los mismos peligros de adicción? Efectivamente, tienen generalmente el mismo perfil de riesgo que las drogas tradicionales, con el añadido de que no tenemos una historia de uso toxicológico como para saber si hay algo más ahí, además de los riesgos tradicionales, ¿no? Se pueden producir riesgos nuevos que desconocemos, pero hasta que no haya un uso o un estudio adecuado de la toxicología de estas sustancias nuevas, no podemos saber si nos enfrentamos a los mismos riesgos o habría riesgos añadidos, ¿no? La adictividad es uno de ellos, pero no olvidemos que la adictividad es un riesgo que se desarrolla con el tiempo, pero hay riesgos más inmediatos, ¿no? Como pueden ser los problemas cardiovasculares, como pueden ser los golpes de calor y demás, que se pueden dar con algunos estimulantes o algunos hipatógenos. Claro, parece que la ignorancia, lo has dicho tú al principio, sobre las drogas y sus tipos, pues es un factor de riesgo importante, pero es verdad que también hablar de drogas abiertamente puede dar la sensación de que estamos con ello fomentando su consumo. ¿Es así, en su opinión? En mi opinión no es así para nada. Yo creo que al final barrer un problema debajo de la alfombra solo hace que tengamos más dificultad para poder acceder a ello y trabajar con ello, ¿no? De hecho, en el pasado hemos visto muchas campañas de estigmatización muy fuertes con las drogas y el resultado que ha habido es básicamente que los consumidores de drogas han empezado a no acudir a los recursos de ayuda, y entonces lo que ha pasado es que se ha cronificado el problema y se ha agravado y se ha hecho mucho más complicado. De hecho, en estos últimos años muchas de los trabajos en el ámbito de la adictividad de las drogas se hacen más bien en la dirección de hablar e informar, porque al final esa información hace que los consumos de drogas sean menos peligrosos y por tanto tengan menor evolución en el tiempo y no tengan tantas tasas, digamos, de adictividad o de problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que el trabajo de visibilizar y sobre todo de informar desde una perspectiva objetiva, científica y abierta y sobre todo cercana a la persona que consume, para que la persona que consume pueda entrar en contacto antes con estos recursos de ayuda, facilita o hace mucho menos probable, digamos, que la persona tenga problemas a largo plazo, que son los que al final dan más problemas, ¿no? Tipo adictividad o problemas de salud graves. Pues Antón, muchas gracias por habernos atendido, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Bueno, el ejército mexicano está movilizando tropas como parte de su estrategia nacional de seguridad en el norte, específicamente en Tijuana, donde arriba la mayor cantidad de soldados.
Los soldados han estado arribando por cientos al norte de México. En 2 o 3 días más llegará el resto del personal hasta completar 2,000 elementos del ejército mexicano que vienen a reforzar la estrategia de seguridad pública. El general Vicente Mandujano habla de su misión en Tijuana. La contención de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Este municipio sigue en los primeros lugares de la Estadística Nacional de Asesinatos, pero la violencia repuntó en varias regiones. Durante el mes de febrero, el ejército mexicano ha estado movilizando tropas a diversos estados de la República. Sonora, Guanajuato y Zacatecas recibieron cada uno cerca de 800 soldados y miembros de la Guardia Nacional, según la Secretaría de la Defensa. El respaldo de las fuerzas militares a las autoridades policíacas no es nuevo en este sexenio, pero sí la cantidad de tropas desplazadas al mismo tiempo en esta frontera. De nada sirve que lleguen 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 guardias nacionales si no hacen labores de inteligencia, de mimetización, de operación encubierta, de análisis, de procesamiento de información. Los militares han enfrentado denuncias de abusos y colusión con el crimen organizado. Autoridades locales insisten en que ayudan a disminuir la delincuencia. Tenemos una reducción de homicidios en comparación con el año pasado. Aún así, Tijuana cerró 2023 con un promedio cercano a los 5 asesinatos diarios. Investigación abierta en Nueva York, en Estados Unidos, por un presunto caso de abuso sexual a migrantes ubicados en refugios cercanos a la frontera con Canadá. Denuncian explotación sexual a menores por parte de la Guardia Nacional y responsables de esas dependencias. La gobernadora Kathy Hochul envió efectivos de la Guardia Nacional a los albergues para migrantes para protegerlos, pero según una demanda civil federal interpuesta el pasado 8 de febrero, algunos de sus miembros presuntamente explotaron sexualmente a al menos una mujer y a menores de edad y agredieron a un hombre en el refugio de Cheektowaga, cerca de la frontera canadiense. Uno de los casos involucra el abuso físico de un hombre que estuvo aquí y hay una acusación grave contra un miembro de la Guardia Nacional que coacciona y obliga a una mujer a tener relaciones sexuales y lo hace después de llevarla a una cabaña lejos de Buffalo. También hay acusaciones contra la Guardia Nacional que se lleva a niños para manosearlos. La demanda interpuesta en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan busca $10 millones en compensación. El documento legal también menciona a subcontratistas de la compañía DuckGo a cargo de manejar los albergues, y el grupo de migrantes demandando podría aumentar, según dijo el abogado. Volvemos a España con otra noticia que nos afecta a todos, a nuestros bolsillos, porque la Unión Europea va a cambiar la legislación de las transferencias, que a partir de ahora tendrán que ser gratuitas, y esta es la gran novedad, inmediatas. Actualmente, para lograr que sean inmediatas, hay que pagar. A partir de finales de este mes, gracias a un nuevo reglamento, cualquier tipo de transferencia deberá llegar en menos de 10 segundos a su receptor, sin importar el día, la hora y sin aplicar comisión. Bueno, esto es una buena noticia. Vamos a plantearle si es así a Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de Asufin. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, es una buena noticia. Sí, sin duda, ¿no? Perdón. Sí, lo único que, aunque ahora lo hablaremos, también es importante que el consumidor se habitúe a este cambio por las consecuencias que tiene. Bueno, la primera cuestión que nos planteamos, que muchos se han hecho hasta ahora, ¿dónde está nuestro dinero desde que hacemos la transferencia hasta que 2 días después llega a la cuenta en la que lo hemos mandado? Nuestro dinero sigue estando en el mismo banco. El problema es que este sistema que teníamos pues respondía a lo que eran unos avances tecnológicos en ese determinado momento. Es decir, lo que se hacía es que se juntaban todas las operaciones que hacía un determinado banco con otro banco, se casaban pasando por Banco de España y luego lo que se recibía es el neto de cada una de ellas, con lo cual el dinero en ningún momento se perdía, pero sí que es cierto que era un sistema que era más común, el uso de tener tipos de cámaras de compensación en la cual pues se cruzaban las diferentes transferencias, no es propio de los avances tecnológicos que tenemos ahora, en la cual los costes permiten hacerlo. Entonces, en ese momento lo que se hacía es que pues ese dinero se quedaba unas horas en el Banco de España, luego se compensaba con lo que se recibía y aparecía luego en la cuenta que correspondiente a la que se hacía la transferencia. Bueno, y ahora simplemente esto será como un Bizum, es decir, se hace la transferencia y la transferencia llega en el momento a donde se ha hecho y punto. Efectivamente, esa es la mejor comparación que se puede hacer,
porque ya estamos habituados nosotros a lo que es Bizum. No deja de ser eso, un Bizum en el cual una transferencia que es automática, en la cual se intercambian las entidades de forma pues, sumamente rápida, ¿no? La información, y en esos 10 segundos pues el dinero está en la cuenta destino, sin que suponga un coste para la entidad financiera elevado, porque la tecnología permite hacer millones de transacciones en cualquier momento. Sin embargo, Antonio, ¿tienes tus reservas respecto a la aplicación de esta norma, por lo que te oí al principio? Más que reservas, sí que debemos tener en cuenta, y ya lo he advertido también desde la propia Unión Europea, la capa de seguridad necesaria. La transferencia ordinaria tenía su lado malo, pues esa tardanza, ¿no?, en recibir el dinero, pero tenía su lado bueno en que en caso de que nos hayamos equivocado o que nuestra cuenta la hayan tomado por un fraude, que teníamos la capacidad de rectificar en el día y dar marcha atrás a esa transferencia. Y una transferencia inmediata no te da tiempo, claro. Al final la mandas y en 10 segundos la tienes. Con lo cual, más que reserva es que el cliente tiene que cambiar su mentalidad y tomarse un tiempo a la hora de hacer la transferencia para comprobar muy bien los datos. Un punto que resalta la Unión Europea, el Parlamento Europeo en este caso, es eso, que se pueda comprobar de forma clara y evidente a quién lo mandamos. También que se pongan límites máximos, ¿no?, para evitar el tema de hacer transacciones fraudulentas, ¿no? Entonces, al final, es algo bueno, es positivo, es bueno para el consumidor, pero el consumidor también tiene que pensar en esos cambios y lo que conlleva, pues eso, la inmediatez, que es algo que nos rodea con lo digital día a día, pues que también tiene sus riesgos y es mejor tomarse 15, 20 segundos, comprobar bien los datos que tener errores. Por supuesto, buscar y tener mucho cuidado con estos ataques de phishing que recibimos todos los días de forma de mensajes para que no se hagan con nuestras cuentas. Bueno, casi mejor sentarse, hacer bien la transferencia que no hacerla corriendo con el móvil y que apenas sin mirar. Antonio, gracias por atendernos. Buenos días. Un placer como siempre. Muy buenos días. Bueno, seguimos con otra historia muy curiosa que ha ocurrido en la Costa del Sol. Ser presidente de una comunidad de vecinos es una responsabilidad que muchos tratan de evitar, pero sería distinto si se pagase con el sueldo de un ministro, como el que se ha puesto responsable de una comunidad en Marbella. Atentos a la cifra. ¿Qué les parecería cobrar 96.244 euros al año por ser el presidente de su comunidad de vecinos? Pues a Stephen Hills le pareció buena idea cobrar esa cantidad por prestar sus servicios profesionales a su vecindario. Ocurrió en Estepona, en Málaga, y la urbanización es esta, Torre Bermeja. Depositan su confianza en una persona, presidente o administrador, que cuando se celebran estas juntas, estas asambleas, pues acuden con un voto delegado que les está garantizando contar con una mayoría más que suficiente como para en ocasiones imponer su propio criterio. Una lucrativa fuente de ingresos para presidentes y administradores de fincas avesados que han visto en esta responsabilidad una auténtica gallina de los huevos de oro. Una ley del año 60, por lo cual la realidad que en este momento presentan las comunidades de propietarios de nuestro país son muy distintas a las que en su momento existían. Un sueldo desmesurado a pesar de ser una urbanización lujosa. Sus vecinos evidentemente lo han denunciado. 96.000 euros por ser presidente de la comunidad de vecinos. Bueno, no sé qué hacemos aquí. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. Lo vamos a hacer con uno de los... ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En tan solo unos minutos comenzamos Punto y al Día y lo haremos con uno de los temas de actualidad de la jornada de hoy, ese aval de la Dirección General de Tráfico al cierre del enlace de la TF5 desde Guamasa para aligerar de alguna manera el tráfico en hora punta. Se va a realizar una serie de obras en las carreteras colindantes antes de proceder a ese cierre. Vamos a hablar de todo ello con el Cabildo de Tenerife, pero también vamos a hablar con los vecinos para conocer cómo han acogido esta medida. Y en Siete Palmas, los vecinos llevan nada más y nada menos que 18 años esperando por un centro social sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Han decidido elaborar un proyecto consolidado con la esperanza de recibir luz verde por parte del consistorio. Y lo contábamos ayer, lo denunciaba una propia vecina de ese edificio de Santa Cruz de Tenerife, donde en su azotea se habían instalado una serie de casetas de campaña como alojamiento y que se ofertaban por unos 12 euros en la noche. Bien, pues ahora la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado su retirada inmediata. Los responsables pueden enfrentarse a sanciones que van desde los 15
15.000 hasta los 30.000 euros. Además, hoy en Ponte al Día vamos a hablarles de los riesgos que entraña la cirugía estética, sobre todo cuando no se acude a centros especializados con falta de higiene, de seguridad o no se recibe el asesoramiento adecuado. Puede llegar a tener consecuencias fatales como la muerte. Hoy vamos a hablarles de desastres estéticos. Estos son algunos de los ingredientes de nuestro menú de hoy, pero en tan solo unos minutos les acompañaremos con más asuntos. Hasta ahora. Bueno, los chinos están inmersos de lleno en su festival de la primavera, que celebra además la llegada del Año Nuevo. Los desfiles tradicionales han llenado las calles, no solo allí, sino también aquí en nuestro país, esta vez con el protagonismo del dragón, el signo más importante del horóscopo chino. Los chinos acaban de vivir uno de los periodos de vacaciones más importantes del año. En esta ocasión los ingresos aumentaron casi un 50% y superaron incluso a 2019. Los datos suponen un alivio para la economía china, que ha estado enfrentándose a una situación deflacionaria en los últimos tiempos. Estos viajes nacionales forman parte de la tradición en la fiesta. Dicen que es la mayor salida al año y las atracciones no solo se registran en su propio país, sino también en el exterior. Así lo celebraron, por ejemplo, en Usera, en Madrid. Demuestra una vez más el carácter multicultural de Madrid, el carácter abierto. Esta fiesta es para todos los madrileños y para toda la gente de Useras. Y en Hanoi, en Vietnam, lo que han celebrado es el Día de la Riqueza. Esta celebración tiene lugar el 10º día del primer mes lunar y lo normal en este país es comprar productos de oro con la esperanza de traer la buena suerte a sus negocios y a la familia. El Año del Dragón se presenta así, con farolillos en Taiwán para atraer la buena suerte y la sabiduría. Bueno, y ahora malas noticias que nos llegan desde Afganistán, donde un deslizamiento de tierra ha acabado con la vida de al menos 27 personas. Las fuertes nevadas provocaron el movimiento de tierra y una avalancha que alcanzó a decenas de personas. Los propios aldeanos fueron quienes realizaron los primeros rescates hasta que llegaron los servicios de emergencia. Y en el noroeste de China se vive estos días una de las peores tormentas de arena que se recuerdan. Es tan intensa que incluso ha interrumpido el tráfico en toda la región. El cielo presenta ese color anaranjado y apenas es posible ver a decenas de metros. La policía y los equipos de rescate han tenido que ayudar a evacuar a los conductores que se quedaron atascados, de hecho, en las carreteras por la mala visibilidad. Al mismo tiempo que en el norte del país se registra una ola de frío con fuertes nevadas, que ha provocado que se emita una alerta por viento. Esta situación meteorológica coincide con la culminación de los viajes de regreso de las personas que estaban de vacaciones por el fin de año chino a sus lugares de trabajo. También las tormentas azotan California, en Estados Unidos, con alertas por inundación y evacuaciones en gran parte de la costa. A este fenómeno se le llama río atmosférico, una gran corriente de aire muy húmedo que se canaliza desde el Océano Pacífico hacia el interior del continente. Después de que hace 2 semanas lloviera lo que suele llover en todo un año, se preparan de nuevo para fuertes precipitaciones. Bueno, aquí en las islas seguimos sin tener noticias del invierno, Emilia. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, tenemos todas las esperanzas puestas tal vez en el fin de semana e incluso en la semana que viene, que es cuando vamos a notar un descenso térmico, pues podríamos decir que notable. Ya veremos si al final esos modelos de previsión se van cumpliendo. De momento tenemos temperaturas bastante elevadas. Mira, la imagen de satélite, siguen llegando nubes de tipo alto por el sur, pero sí es verdad que ha cambiado algo y ha cambiado el viento y ahora sopla de norte-nordeste. ¿Y eso qué ha hecho? Pues ha hecho subir la humedad, ha hecho que refresque ligeramente, sobre todo durante la jornada de hoy martes. Vamos a ver la imagen en el canal visible del satélite. Nubes granuladas, como las tenemos aquí, que llegan por el norte y son nubes que cargan humedad, pero que no van a dejar precipitaciones, por lo menos en las islas. Temperaturas altas estamos teniendo, 26 grados. A las 6 de la mañana teníamos 26 grados en Pájara, en Fuerteventura. A esta hora 26 grados también en Punta Rasca, en el sur de Tenerife. Lo cierto es que está el ambiente bastante despejado y está ya disipándose por fin esa calima que hemos tenido en los últimos días. Pero ojo, no se va a ir del todo hasta el viernes, que será cuando el viento sí que la arrastre ligeramente. Mira, de momento, viento del nordeste con temperaturas que no van a modificarse demasiado, salvo lo que baje hoy. Y luego entra un poquito de componente este y ese el jueves puede ser que
traiga también otra vez una ligera calima, pero en principio a Fuerteventura y a Lanzarote, para luego empezar a soplar nuevamente de componente norte, noroeste, norte, y ya sí empezar a bajar las temperaturas de cara al viernes. Esa masa de aire frío puede afectarnos de cara al fin de semana ligeramente. Lo hará mucho a la península. Los que vayan a viajar a la península tendrán que abrigarse este fin de semana. Las rachas de viento que también han sido noticia en las últimas horas, hoy van a seguir soplando con intensidad, sobre todo en canales entre islas y en el noroeste y extremo sureste de las islas. Pero mira cómo mañana miércoles ya esas rachas prácticamente desaparecen, no va a haber viento, se intensifica un poquito por la noche, pero poca cosa, y el jueves nuevamente sin rachas de viento destacables. Así que lo que queda de semana por lo menos vamos a tener un tiempo un poquito más estable en lo que al viento se refiere. La previsión para mañana, intervalos nubosos poco importantes en la cara norte de las islas con mayor relieve básicamente. Cielos despejados en el sur de prácticamente todas las islas, también en Fuerteventura y en Lanzarote. Viento del nordeste un poquito más acostado, como decimos nosotros, en las islas occidentales, y del nordeste de flojo a moderado en las islas orientales, y temperaturas que mañana se van a mantener sin grandes cambios. Tal vez por la tarde suban un poquito en Fuerteventura y Lanzarote por esa componente este de la que hablábamos antes. Y la situación marítima un tanto inestable, mar fuerte, marejada en el norte y también la marejadilla en las costas del sur. Así que de momento tranquilidad, lo que queda de miércoles, jueves y el viernes ya un poquito más de fresquito, que ya va siendo hora, Roberto, de cara al fin de semana. Ya toca, ya toca. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, vamos a ir desde las playas de Hawái, concretamente en una que se llama Sunset Beach, donde se celebra una de las pruebas más importantes del campeonato de la Liga Mundial de Surf. Las condiciones salvajes a veces de esta playa ponen a prueba a los surfistas, siempre en busca de la ola perfecta, por muy grande que sea esta. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!